Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de La Entrevista del Día, en este periodo navideño en el que, como comprobarán, seguimos trabajando. Y porque seguimos trabajando, hay otras personas también que lo hacen y en este caso la clase política lo sigue haciendo. Hoy nos toca hablar con un parlamentario por la provincia de Las Palmas, representando a la isla de Lanzarote por Coalición Canaria y también consejero en el Cabildo, que no es otro que David de la Hoz. David, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Sergio, muy bien. ¿Qué tal estas Navidades? Pues bueno, en familia, lo que toca, disfrutando de la gente cercana y bueno, viendo a muchos amigos que ya sabes, en esta época te encuentras a mucha gente. Eso está muy bien, además, eso es fantástico. La semana pasada se aprobaban los presupuestos, vamos a empezar a hablar del Parlamento de Canarias, se aprobaban los presupuestos, según el gobierno, más solidarios de toda la historia de Canarias. ¿Cómo los calificaría? Bueno, son unos presupuestos expansivos. Desde hace ya 5 presupuestos, la comunidad autónoma afortunadamente está teniendo unos presupuestos expansivos y por lo tanto el siguiente presupuesto serán los más sociales de la historia. Ya se ha hecho un esfuerzo enorme, sobre todo en materia educativa, en materia sanitaria, en materia de bienestar social y eso es una realidad. En fin, vamos a ver si conseguimos de alguna forma entre todos que esos presupuestos lleguen a las familias, lleguen a los hogares y estos indicadores de desempleo, estos indicadores de desigualdad desaparecen de nuestra tierra una vez por todas. Dicho eso, yo creo que también es un presupuesto que ha de alguna forma restado recursos a las islas menos pobladas, a Lanzarote, Fuerteventura, menos La Gomera, La Palma y El Hierro. Sufrimos también un recorte considerable con respecto al presupuesto del año anterior, en torno a 11 millones de euros, ¿no? Y en ese sentido también los presupuestos que venían marcados de una forma insularizada venían siendo expansivos y en esta ocasión, desgraciadamente, el no tener al frente en la mesa del Consejo de Gobierno a un lanzaroteño o una lanzaroteña, pues quieras o no, se nota. Román Rodríguez, que es el que lleva la economía en el gobierno de Canarias, advertía que no había tanta diferencia, que la única diferencia que sí es cierto que puede haber menos inversión en estas islas, digamos, estamos hablando de Lanzarote en comparación con los presupuestos de Fernando Clavijo del anterior gobierno, lo que sí garantiza es que son ejecutables. Los que no eran ejecutables eran precisamente los de Clavijo. Los presupuestos siempre que se insularizan en todos los territorios insulares hay un gran porcentaje que se queda sin ejecutar, pero dicho eso, siempre es importante abrir partidas porque hay que desbloquear licitaciones, suelo, etcétera, etcétera, proyectos, y si esa partida no está reflejada, nominada, tenemos un problema grave que teniendo el dinero, si tenemos el proyecto y la posibilidad de licitarlo, se dificulta que esos recursos puedan estar disponibles. Señor Román Rodríguez, el consejero de Hacienda, Economía lo lleva la señora Carolina y el peso importante de la economía canaria está en manos de la consejera de Turismo, Industria y Comercio, ¿no? Que entre turismo y industria pues prácticamente maneja un porcentaje muy importante de empleo, del PIB en Canarias, etcétera, etcétera, ¿no? Lo de La Gomera, antes la nombraba. Es curioso, el otro día escuché alguna noticia que los estudiantes de La Gomera que quieren hacerlo en los universitarios, en la isla de Gran Canaria tendrán el transporte gratis. Yo no sé cómo ese hombre lo consigue. Bueno, ese es el momento ideal en una situación concreta. La aritmética parlamentaria es como cuando Ani Oramas o Pedro Quevedo son necesarios en su voto en Madrid, ¿no? Y se consigue el 75% del descuento a residentes en el transporte aéreo, Claro. etcétera, etcétera. En este sentido, para que se haga un ejemplo de las desigualdades presupuestarias que están insularizadas, el Gobierno de Canarias tiene una partida en torno a 1,5 millones de zonas comerciales abiertas. Sí. Pues resulta que 1 millón concretamente se va a la isla de La Gomera y los otros 500.000 se reparten entre todas las islas, que por cierto Lanzarote está beneficiada en esa partida. Pero esto es así, esta es la realidad. El peso político, ya advertimos cuando hubo la reforma electoral, donde pasábamos de 60 a 70 diputados, que el peso de Lanzarote se iba a ver mermado, sí, al tener 10 diputados más. Y eso se lo debemos a diputados y diputadas de la isla de Lanzarote, que en connivencia con lo que marcaban algunas líneas estratégicas de reforma electoral, pues bueno, sucumbieron a las organizaciones que en este caso estaban pilotadas desde Gran Canaria, ¿no? Tú que ves al gobierno,
porque tienes que irte al Parlamento cada 2 por 3. En un principio, y ya no solo Coalición Canaria, la sociedad en sí, cuando ve que los gobiernos están compuestos por más de 3 partidos políticos, no augura buen futuro, al menos no da la sensación de que se pueda gestionar, porque siempre va a haber una duda de otro. Algunos hablaban de un cadáver, ¿no? Pero es un cadáver con mucha salud, ¿no? Ese gobierno de Canarias, ese cuatripartito, Bueno, ¿va funcionando o no? Bueno, no les queda otra de que ir funcionando, ¿no? Han generado y han creado tantas expectativas que desgraciadamente creo que esas expectativas no las van a poder cumplir. Un ejemplo es la renta ciudadana. Venían con la matraquilla en el periodo electoral que había que imponer una renta ciudadana y vamos a ver en qué queda, ¿no? Eso no va a ser tan fácil y desde luego no creo que en este año que viene, el 2020, la podamos ver. Y hay otras cuestiones de visión de futuro de la isla, de las islas, de las infraestructuras, del modelo de Canarias que también chocan, ¿no? No es el mismo modelo del partido de Podemos que el del socialista, claro, o que la agrupación socialista Gomera. En fin, vamos a ver qué depara el futuro y habrá que estar atento en ese arco parlamentario en los que nos toca ahora la función de opositores, estar a ver si se genera alguna alternativa o por lo menos marcarles la pauta de hacia dónde debe ir esta tierra, ¿no? Hablando de gobiernos con diferentes colores, el nacional está ahí. Bueno, no se sabe, se dice que, bueno, a lo mejor el 6, el día de la Pascua Militar, fíjate tú qué fecha, ¿no? Se puede elegir para que se haga presidente o se lleve un acuerdo para que se gobierne ya de una vez por todas este país. El otro día, escuchando una entrevista radiofónica, Sierra Antona advertía que si no se llega a un acuerdo, si tenemos que ir a unas terceras elecciones, él garantiza que el gobierno de Canarias cambiará de color y en ese color podría estar dentro de Coalición Canaria. ¿Estás de acuerdo? Bueno, ser futuribles ahora es mucho decir. Lo que está claro es que todos estamos convencidos de que es necesario que haya estabilidad política en el Estado español, que haya un gobierno, que ese gobierno sea lo más estable posible, porque hay cuestiones importantísimas, la financiación autonómica, los presupuestos que están congelados, etcétera, etcétera, que no se puede esperar más, ni puede esperar Canarias, ni puede esperar muchos territorios del Estado español. Dicho eso, vamos a ver qué pasa si son capaces de configurar esa mayoría con la abstención de Esquerra y el voto nacionalista. Los 2 votos nacionalistas lo hemos dicho bien claro, ¿no? Nosotros vamos a propiciar que haya un gobierno si se dan las condiciones, si hay realmente garantías de estabilidad de un gobierno y en paralelo que se cumpla nuestros derechos, nuestros fueros históricos, nuestro Estatuto de Autonomía, nuestro REF, el presupuesto del 17 y el 18 aprobado que están incumpliendo con los acuerdos y con los convenios de carreteras, de turismo, de agricultura, etcétera, etcétera, y que eso sí o sí tiene que estar arriba de la mesa. Venga, vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de Coalición Canaria. El congreso, por cierto, en el que fuiste elegido ya hace años, parece ser que me contaban antes de estar aquí que fue anulado. ¿Eso tiene efectos? Yo qué sé, no, ¿qué consecuencia tiene algún efecto, alguna consecuencia? ¿No? Es una sentencia inejecutable, claro. y eso lo que venía a decir es que los diferentes comités de la isla eligieron a sus compromisarios con sistemas diferentes. Había una posibilidad de sistema abierto, de listas abiertas o listas cerradas. 2 comités eligieron listas abiertas y otros restantes comités listas cerradas. Y por lo tanto era una cuestión de formas que se fue recurriendo, porque también entendíamos que teníamos la razón, y nada más. Posterior de eso ha habido otros congresos y por lo tanto es una sentencia inejecutable. Inejecutable, por lo tanto no tiene ningún efecto. Es cierto que David Vilao fue de los primeros impulsores, además de esa unión entre Nueva Canarias y Coalición Canaria para las pasadas elecciones. Una fórmula que sí funcionó porque, bueno, podía haber funcionado mejor, ¿no? Si a Nioramas le saca 2 y Quevedo aquí otro más, ¿no? Pero bueno, se nos llevan a Madrid a 2 representantes nacionalistas. Me da la sensación, no sé si a David también, que ya una vez que están allí, cada uno va por libre, aunque yo creo que es muy pronto decirlo, ¿no? Hablar así, pero sí, escuchando a Nioramas o a Pedro Quevedo, parece que ya tienen sus diferencias, ¿no? No sé cómo lo ves. Bueno, la alianza electoral yo creo que fue estratégica y consiguió el objetivo marcado, que era intentar sacar representación por ambas provincias, ¿no? Es verdad que podría haber sido mucho mejor si hubiésemos mantenido el segundo diputado por la provincia de Santa Cruz,
Dicho eso, yo creo que el análisis que se hizo de ambas formaciones, de forzar un entendimiento, fue acertado en un momento complejo, donde la irrupción de Vox podía hacer peligrar que estuviéramos presentes en ese arco parlamentario, donde todo va muy rápido, y en ese sentido yo creo que la alianza ha sido un éxito. Ahora, a partir de ahí va a haber una mesa de diálogo, de confluencia, que vaya más allá de una alianza estratégica y pragmática que fueron las elecciones. Pues yo espero y deseo que sí, ¿no? Yo creo que la lectura que estamos haciendo ahora mismo de todas las formaciones es que tenemos que unir fuerzas, tenemos que repensar qué significa ser nacionalista en esta tierra, tenemos que entender Canarias como un todo y las singularidades de cada una de las islas. Yo, afortunadamente, me siento en muchas mesas donde entiendo cuál es la singularidad de Fuerteventura, o cuál es la singularidad de La Gomera, o del Hierro, de La Palma, etcétera, etcétera, pero de alguna forma tenemos que entender que Canarias está por encima de proyectos personales, que Canarias necesita sí o sí un proyecto nacionalista potente, fuerte, que a su vez se reinvente, que a su vez tenga la capacidad de generar una entidad canaria de este tiempo, una entidad contemporánea, un nacionalismo contemporáneo que haga frente a todos los retos que están a la vuelta de la esquina, no solo los movimientos migratorios, el antropoceno con el cambio climático y los microplásticos y la tropicalización de nuestros océanos, etcétera, etcétera, la digitalización, el mundo de la inteligencia artificial, la robótica, la impresión en 3D, vienen muchos cambios muy importantes y yo creo que Canarias tiene que estar atenta a esos cambios y para eso necesitamos un proyecto vivo y fuerte. Coalición Canaria no está gobernando. Está en una posición, yo creo, histórica, pues siempre está gobernando, ¿no? Siempre lo has visto en el gobierno, lo has visto en cabildos importantes. Ahora está en una situación diferente. Algunos auguraban algo muy negro para el PNV cuando le pasó algo parecido, ¿no? Que se quedó fuera, ¿no? Hay muchos que auguran que Coalición Canaria no se va a recuperar. Va a haber un congreso en breve. En ese congreso se va a analizar esta situación y van a buscar fórmulas que realmente activen o reactiven una coalición canaria, que tiene muchos, oye, tiene muchos votantes, miles de votantes, cuidado, esto hay que recordarlo así, pero el resto de partidos no los ha querido junto a ustedes. Bueno, efectivamente, nosotros tuvimos un magnífico resultado electoral. Por ejemplo, en el Cabildo incrementamos el número de votos, 2.500 votos, para que se hagan una idea, prácticamente la mitad de los votantes que se incorporaron, que tenían posibilidad de votar en las últimas elecciones, no votaron. Eso no fue suficiente para ganar las elecciones en el Cabildo con la ola del Partido Socialista que traía desde Madrid. Dicho eso, yo creo que no hay que esperar al Congreso de mayo, del 9 de mayo, para hacer esa reflexión. Hay que hacerla ya, desde ya hasta el Congreso, ¿no? Y en eso, algunos estamos en eso, ¿no? No ha existido en esta tierra un proyecto nacionalista que perdurara tanto en el tiempo. Y seguramente ha perdurado tanto en el tiempo porque han sido 26 años donde hemos tenido la capacidad, la inteligencia colectiva, llámelo como quiera llamarle, de presidir el gobierno de Canarias durante estos 26 años en coalición con el Partido Socialista y con el Partido Popular, que a veces se los olvida a unos y a otros. Los últimos 8 años de las últimas 2 legislaturas, 6 gobernamos con el Partido Socialista, ¿no? Lo digo esto porque muchos compañeros en el Parlamento intentan quitarse de alguna forma esa relación, y no es así, hombre. Los éxitos han sido compartidos y los fracasos también en muchos de los casos. Dicho esto, 26 años de gobierno donde Coalición Canaria nace de la confluencia de muchos partidos insularistas, donde había muchas sensibilidades desde partes de la izquierda como Areicán o del más centrado que venían del UCD, etcétera, etcétera, y se conforma un gobierno con una moción de censura. Por lo tanto, llevamos 26 años teniendo un gobierno que tenía un partido y no un partido que tenía un gobierno. Esas han sido un poco las diferencias del PNV. Tenemos una oportunidad histórica para reinventarnos, para discutir, para analizar, para hacer balance, para hacer autocrítica en lo positivo y también en aspectos que hay que corregir, ¿no? Tienen caras muy conocidas, pero muy repetidas. Clavijo, Oramas, Barragán. Ustedes funcionan como secretarios generales, no con presidentes, ¿no? Como secretarios generales, en este momento como secretarios generales. Pero, ¿y se va a plantear poner un presidente y dejar Bueno, en los congresos se pueden plantear todas las cuestiones. Hace unas semanas el Consejo Político daba la fecha, se ponía fecha del 9 de mayo para el Congreso y lo que se planteó allí es que el Congreso se iniciara en aquel momento. O sea, ya estamos en el Congreso. Para llegar al 9 de mayo
con una discusión abierta, amplia y con grandes consensos, sobre todo sobre el modelo de partido. Y no en este transcurso de tiempo que estemos discutiendo quién es la figura del secretario general, ¿no? Porque entonces vamos abocados al fracaso, ¿no? Es verdad que al final el pragmatismo se decide buscando una figura, un perfil, un nombre, y la gente quiere ver claro, pero a alguien, usted, ¿no? perdóname, David, que te interrumpo, pero ustedes no es un juego, cuidado. Ustedes siempre han tenido esto de que nadie se quiere presentar y siempre se presenta Barragán al final. Quiero decir, le vuelvo a nombrar a las tres personas, Clavijo, Oramas y Barragán. ¿Hay más gente a partir de esta que tenga la posibilidad de encabezar o liderar el proyecto de Coalición Canaria? No ha sido un juego. Es que en aquellos momentos nadie se quería presentar, Es que ¿no? nadie se- bueno, También en las circunstancias es la que les decía, ¿no? O sea, había un partido que tenía un gobierno y el gobierno pesa mucho. Ese boletín oficial manda mucho y pesa mucho, ¿no? Y entonces, en este momento no lo sé. Yo no sé si hay más personas que quieran presentarse o si hay alguna que se quiera presentar. Yo creo que eso, dentro del ámbito de la importancia que tiene eso es anecdótico en este momento. Nosotros tenemos una oportunidad de hacer toda esta reflexión que le estaba diciendo. ¿Hacia dónde debemos ir? Oye, ¿vamos a propiciar que haya una confluencia nacionalista, sí o no? ¿Vamos a propiciar un debate de lo que significa hoy ser nacionalista en esta tierra? Canarias ha cambiado en estos 30 años. La sociedad canaria no es la misma de hace 30 años. La población se ha incrementado exponencialmente, especialmente en territorios como Lanzarote o Fuerteventura. Y por lo tanto nosotros tenemos que hacer un debate amplio donde propongamos un proyecto político donde quepan más personas, donde toda la gente pueda vernos como referente, ¿no? Y en ese sentido los problemas que afectan globalmente al ciudadano, que cada vez le preocupa más, porque ya la sociedad se ha vuelto toda urbanita, todo el mundo tiene acceso a la información, claro, a internet, etcétera, etcétera. Tenemos que hacernos ecos, ¿no? La igualdad, entendida no solo por la igualdad de género, sino la igualdad de oportunidades, de acceso a los servicios públicos, etcétera, etcétera, y todo el área ambiental. Yo creo que hay una preocupación no exagerada, una preocupación seria de lo que está pasando, y por lo tanto nosotros tenemos que estar ahí sí o sí, ¿no? Dolores Corujo y Astrid Pérez son, digamos, socias en Lanzarote, pero rivales en el Parlamento. Y bueno, tú estás también en el Parlamento y estás, en este caso, en el Cabildo. ¿Cómo ves el papel de estas dos líderes, de estas dos mujeres que encabezan partidos que funcionan en Lanzarote como socios y que, bueno, allá en Tenerife, en el resto de Canarias, pues tienen que enfrentarse? Es complicado, hasta para el ciudadano a veces digo, ¿cómo es posible que Astrid Pérez critique allí y aquí? Pues es una situación muy complicada. Nunca mejor dicho cómo veo el papel. O sea, hacen un buen papel ambas, claro. hacen un buen papel ambas y además lo hacen bien, hacen su buen papel. Dicho eso, que es importante para el chascarrillo político, yo creo que lo más importante es intentar ponernos de acuerdo en algunas cuestiones. Y yo por eso he insistido tanto con la presidenta del Cabildo como la alcaldesa de Arrecife en algunos ejes donde tenemos que estar de acuerdo. Hay tres temas importantes donde todos tenemos que remar porque trascienden a una legislatura, trascienden al mandato de Astrid Pérez o de Loli Corujo. Y ahora me estoy refiriendo a un proyecto en concreto, que es Arrecife, capital de reserva biosfera, con sus caminos del agua y las biosquinas. Hablábamos de la preocupación medioambiental, hemos declarado emergencia climática, no solo la Unión Europea, no solo el Estado español, no solo Canarias, sino también el Cabildo Insular y la propia Administración Municipal de Arrecife. Por lo tanto, está bien las declaraciones, está bien los discursos, pero lo que hace falta son planes, son proyectos y son acciones. Y en ese sentido hay un proyecto que se adapta al 100% a lo que están planteando todos los fondos vinculados a lo verde, que es la Unión Europea y el Estado español, y también el Gobierno de Canarias, que ha puesto 6 millones, que es la mitigación y la adaptación al cambio climático. Nosotros somos una ciudad árida que se nos inunda 2 y 3 veces al año. O sea, eso no tiene mucho sentido y por lo tanto tenemos que resolver el tema de las inundaciones, tenemos que resolver el tema de la movilidad, tenemos que resolver la mejora del entorno verdificando nuestra ciudad, y hay un proyecto interesantísimo que ambas han visto, que ambas han dado el visto bueno, que a ambas les gusta y donde yo voy a estar también apoyando, y porque esto trasciende a una legislatura, como les decía, y trasciende a un partido o a otro. Y yo creo que ya es hora de que algunos temas seamos capaces de ponernos de acuerdo. Y en el Cabildo se planifica, se proyecta, hay acción, porque da la sensación de que uno de los objetivos, al menos por parte del Partido Socialista, es derrumbar la gestión de Pedro Sanginés. ¿Estás de acuerdo? Bueno, parece que este primer periodo de 6 meses ha sido así.
renunciar a todo lo avanzado, renunciar a todo el proyecto del mandato anterior. Y a mí lo que me preocupa, y lo he dicho en otras ocasiones, es cuál es el modelo de isla que tiene la presidenta del Cabildo, ese grupo de gobierno, cuál es el proyecto de gobierno, cuál es el plan de gobierno, cuál es el documento donde han fijado las líneas estratégicas de ambas formaciones, el Partido Popular y el Partido Socialista, pero no solo en el Cabildo Insular, sino en Arrecife. Yeah. ¿Qué modelo de ciudad tiene? ¿Cómo lo va a financiar? ¿En qué tiempo lo va a ejecutar? ¿De dónde va a sacar los recursos? ¿Lo ha participado con la ciudadanía? ¿Se le ha explicado el modelo de ciudad que quiere? Porque me temo que hasta ahora no hay nada de eso, ni tanto en el ámbito insular ni en el ámbito local. Por lo tanto, cuando uno se presenta a una institución, a liderar una institución, debería tener por lo menos una idea de modelo de ciudad. Más allá de tener un análisis de lo que está pasando, no solo en la institución en sí, sino los problemas graves que tiene la ciudad y también su fortaleza, ¿no? Y a partir de ahí tener un modelo compartido de ciudad donde, insisto, deberíamos tener algunos ejes, algunas herramientas, algunas ideas que podamos compartir todos, ¿no? Y no tener mi proyecto político se base solo en aniquilar al adversario, que al final tenemos demasiado ruido en un entorno tan chiquitito como es la isla de Lanzarote. Es cierto. David Lados, cuídate mucho. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Un abrazo. Parlamentario, es consejero en el Cabildo de Lanzarote y nos habla de actualidad, de política, de gestión, de proyectos, de trabajo, que no es poco el que hay que hacer para mejorar Canarias y también la isla de Lanzarote. Cuídense mucho. Hasta mañana. Adiós.